Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y está integrado por Wilson Martínez, William de Jesús García, su servidor, William Daniel Mendoza y Friedman Guillermo Villatoro Lu. Nosotros hablaremos acerca de la NIE 230 que trata sobre la documentación de auditoría. Alcance. Bueno, el alcance de esta norma nos habla de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría para una auditoría de estados financieros. Nos establece también la naturaleza y propósitos de la documentación. Y nos vuelve a reiterar que es responsabilidad del auditor preparar documentación de auditoría que proporcione evidencia sobre la conclusión del cumplimiento de los objetivos globales del auditor, así como que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIEs. Propósitos adicionales. Bueno, la documentación nos sirve para algunas otras cuestiones como las siguientes. Facilita al equipo del encargo de auditoría la planificación y ejecución del encargo de auditoría. Facilita la supervisión y dirección del trabajo de auditoría. También facilita o digamos que ayuda a rendir cuentas acerca del trabajo de auditoría realizado y también ayuda a tener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. Permite también las revisiones de control de calidad de conformidad con lo establecido en otras normas. Fecha de entrada en vigor. Esta norma es aplicable para auditoría de estados financieros iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. Objetivo. El objetivo de la norma es preparar documentación de auditoría que proporcione evidencia de lo siguiente. Registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría emitido por un auditor y que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs. Definiciones. En la NIA encontramos las siguientes definiciones. Documentación de auditoría y nos dice que son los procedimientos llevados a cabo, la evidencia obtenida de esos procedimientos y las conclusiones alcanzadas a raíz de la evidencia obtenida. Luego nos habla acerca del archivo de auditoría. Bueno, y nos dice que es una carpeta o más carpetas que contengan o cualquier tipo de almacenamiento, ya sea físico o electrónico, que contengan la documentación de auditoría. Nos dice también o nos contempla también un auditor experimentado y nos dice que es una persona ya sea interna o externa de la red que tiene práctica de auditoría y conocimiento razonable de lo siguiente: procesos de auditoría, conocimiento de las NIAs y el conocimiento de disposiciones legales y reglamentarias aplicables, el entorno empresarial en el que opera la entidad y algunas otras cuestiones de auditoría importantes. Bien, ahora entre los requerimientos de esta NIA, vamos a ver que nos solicita o nos requiere la preparación oportuna de los documentos de la documentación de auditoría. Esto básicamente quiere decir de que como auditores nos ayudaría a tener la evidencia suficiente y adecuada en el momento de realizar nuestro informe, ya que aquí así nos facilitaría el verificar y evaluar la evidencia de auditoría. Asimismo, tenemos como otro requerimiento que la norma nos menciona como la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Entonces aquí básicamente se conforma en tres bloques: cuál es la estructura, cuál va a ser el contenido, cuál va a ser la extensión o capacidad o qué es lo que va a llevar la documentación como auditoría. Y básicamente como auditores debemos de realizar nuestra documentación soportándola, evidenciándola con todo lo que se pueda para que otro auditor, ya sea el encargo o otra persona como auditor, lea nuestros papeles o documentos, pueda entender cuál es la naturaleza, en qué momento basamos o cuáles fueron las dimensiones del alcance de la auditoría. También tenemos que reflejar entre los documentos cuáles fueron los resultados o procedimientos que se aplicaron para llegar a esa auditoría que se está realizando, también como las cuestiones significativas, qué información consideramos nosotros de relevancia e importancia dejar entre los papeles documentados para que otra persona pueda entender de esta manera por qué llegamos a esa conclusión. Entre lo que podemos entonces decir de que como documentos podemos decir que hay que tener en consideración cuál va a ser la magnitud o dimensión de nuestra información a revelar o a dejar plasmada en los documentos, la complejidad de la identidad, cuáles fueron los riesgos significativos que encontramos como evidencia, qué metodología utilizamos como auditores o herramientas, en qué nos basamos, y todo esto hay que dejar claramente que no solo va a ser suficiente con lo que nosotros revelemos, sino que va a ser soportado con la evidencia que obtengamos nosotros durante la realización de la auditoría.
Y como implicación de algún requerimiento, la norma nos dice que puede ser una NIA que no sea aplicable en su totalidad o un requerimiento que incluya una condición y esta no ocurra. Y por último nos enmarca que cuáles son cuestiones surgidas después de la fecha del informe. Si existiera alguna información después de que emitamos el informe, estas circunstancias encontradas serán reveladas. Cuáles son los procedimientos nuevos o adicionales que fueron aplicados y la fecha en que se realizó y las personas que la realizaron. Y como último requerimiento, la compilación del archivo final de auditoría. El auditor reunirá toda la documentación que recabe durante la auditoría y administrativamente esto quiere decir que unificará en un solo archivo todos estos documentos que pueden servir posteriormente para referencias o consultas posteriores, y el auditor no deberá de eliminar ni descartar la documentación por el periodo que se considere necesario. Vamos ahora con la NIA 500, evidencia de auditoría. Vamos a empezar con lo que es el alcance. El alcance nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor para poder diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le permitan obtener evidencia suficiente y adecuada para poder llegar a obtener una conclusión razonable en la que basa su opinión. Asimismo, nos habla sobre la fecha que entra en vigor, que en este caso es a partir del 15 de diciembre de 2009. Ahora tenemos lo que es el objetivo. Según esta norma, nos hace un énfasis que el auditor tiene como objetivo diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar las conclusiones razonables en las que basa su opinión. Ahora tenemos las definiciones que nos da la NIA 500. Esto para poder tener claro cada concepto que nos da para poder ejecutar de una mejor manera la auditoría que se va a llevar a cabo. Para empezar tenemos lo que son los registros contables, que nos dice esta NIA que son los asientos contables iniciales y la documentación de soporte. Nos da algunos ejemplos, dentro de los cuales pues menciona los cheques, registros de las transferencias electrónicas de fondos, facturas, contratos, libros principales y libros auxiliares, así como conciliaciones e información a revelar. También lo que es la adecuación y nos dice que es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, que resalta su relevancia y fiabilidad, pero también que respalda la opinión del auditor. Tenemos también lo que es la evidencia de auditoría, que es toda información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Esto puede ser en registros contables, así como otra información. También tenemos lo que es la definición del experto de la dirección. En este caso, pues la NIA 500 nos indica que es toda persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Y por último tenemos lo que es la suficiencia, que nos habla sobre la medida cuantitativa de la evidencia de la auditoría, así como la valoración del auditor del riesgo de incorrección material y al mismo tiempo pues con la calidad de dicha evidencia de auditoría. Entonces con esto pues estamos encerrando las definiciones principales que nos da la NIA 500. Requerimiento: evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este párrafo nos indica que el auditor debe aplicar procedimientos para examinar o documentos internos o externos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita sustentar la opinión en el informe de auditoría. Asimismo, esta norma nos hace referencia de la NIA 200, que establece la seguridad razonable del alcance del auditor que ha obtenido evidencia suficiente y adecuada. Información que se utiliza como evidencia de auditoría es el auditor considera la relevancia y la fiabilidad de la información, es decir, que el auditor aplicará procedimientos para la recolección de evidencias y asimismo debe ser relevante y confiable de la información que se utilizará como evidencia de auditoría.
El trabajo de un experto en la dirección y su significatividad para los fines del auditor, la entidad puede emplear o contratar expertos en dichos campos para obtener la especialización necesaria para preparar los estados financieros de la entidad. El auditor evaluará información generada por la entidad si la información es suficiente y fiable. Es decir, que el auditor obtenga evidencia de autoría fiable y asimismo es necesario que la información generada por la entidad que se utilice para aplicar procedimientos de autoría sean suficientes, completa y exacta. Seleccione los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener evidencia de auditoría. El auditor determinará medios de selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Es decir, que el auditor seleccionará medios de prueba para determinar la relevancia, la fiabilidad de la información y uno de los elementos es la selección de todos los elementos al 100%. Es decir, que el auditor deberá examinar la totalidad de la población o de elementos que integran un tipo de transacciones o un saldo contable. La norma nos indica que podemos utilizar los siguientes elementos, que serían la selección de los elementos específicos, elementos claves o de valor, o todos los elementos por encima de un determinado importe, ¿verdad? Para obtener la información. Asimismo, nos menciona la incongruencia de la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. Tenemos que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente. Es decir, que el auditor tiene reservas sobre la finalidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Continuando con la presentación, ahora hablaremos sobre la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. En cuanto a su alcance, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en específico de 3 áreas que son existencias, litigios y reclamaciones e información por segmentos. Así también que esta norma es aplicable a la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso del encargo. En cuanto a su objetivo, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en el caso de las existencias, la realidad y el estado de estas, de los litigios, la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que se encuentra la entidad y con respecto a la información por segmentos, su presentación y revelación. En cuanto a las existencias, la norma nos indica que si estas son materiales para los estados financieros, se deberá obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado de las existencias por medio de un recuento físico. Este recuento físico se lleva a cabo solo si es factible. Debido a que el auditor debe estar presente en el recuento físico, el auditor deberá evaluar las instrucciones y procedimientos de la dirección respecto al registro y control de los resultados del recuento físico. Por ejemplo, en la preparación y la organización de las existencias, en la cantidad de conteo, cómo se realiza, etcétera. Con respecto a los litigios y reclamaciones, la norma nos dice que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para identificar los litigios y reclamaciones que afectan a la entidad y que pueden presentar un riesgo de incorrección material. Para ello debe realizar indagaciones ante la dirección y otras personas de la entidad, al igual que asesores jurídicos internos. Deberá revisar las actas de reuniones de los responsables de gobierno y la correspondencia entre las entidades y los asesores jurídicos internos, así como revisión de las cuentas de gastos de litigios. Si el auditor llegara a identificar un riesgo de incorrección material sobre los litigios y reclamaciones, se deberá solicitar una comunicación directa a los asesores jurídicos externos de la entidad. También en el apartado de litigios y reclamaciones, el auditor debe solicitar a la dirección y, si es el caso, a los responsables de gobierno de la entidad, manifestaciones escritas de que se ha revelado al auditor que se han contabilizado todos los litigios y reclamaciones existentes de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y por último, sobre la información por segmentos, la norma nos indica que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos, esto a través de la obtención de conocimiento de los métodos utilizados por la dirección para la determinación de información por segmentos y también la aplicación de procedimientos analíticos y de otros procedimientos de auditoría. Muchas gracias por su atención.